El juez Calama acaba de dejar expuesta a la agencia tributaria por su inacción, por no decir incluso por su dejación de funciones a la hora de reclamar la parte que le corresponde de la declaración patrimonial de las joyas para José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, porque Hacienda no ha dicho nada. La agencia tributaria de, bueno, la que estuvo en manos durante años de María Jesús Montero, no ha dicho ni mu con respecto a lo que tendría que haber pagado José Luis Rodríguez Zapatero por disponer de estas joyas cuyo origen todavía es desconocido, pero que, como verás en este vídeo, te demostraré que su procedencia es presuntamente ilícita. Y de hecho le ha ofrecido el juez Calama a la agencia tributaria la posibilidad de personarse en la causa para reclamar lo que debería reclamarle a Zapatero por esas joyas. Y ojo, porque además en las últimas semanas se ha hecho viral la intervención de Pedro Sánchez en más de una ocasión, que ha tratado de incluso blanquear a José Luis Rodríguez Zapatero o, por qué no, encubrirlo. Bueno, a los presidentes se les regalan muchas cosas y un presidente, cuando está de viaje, no está tan pendiente de los regalos. Luego los regalos llegan a Madrid y, bueno, a veces se quedan ahí guardados y uno ni siquiera se acuerda. Una manera de tratar de blanquear el presunto delito de contrabando y fraude fiscal o fraude a la agencia tributaria, delito fiscal, por llamarlo de manera genérica, de Zapatero. Pero realmente las cosas son así. ¿Y cómo puede ser que a uno se le olviden precisamente las joyas que le regala un rey, supuestamente el de Arabia Saudí, cuando precisamente el resto de regalos del rey de Arabia Saudita precisamente se declararon? ¡Oh, qué casualidad! Se declaró un reloj, pero no se han declarado las joyas. Todo muy turbio. Pero ¿y si te dijera que aquí podríamos estar ante una maniobra de manipulación que tiene su eje central en una técnica muy sencilla, pero también muy eficaz, la técnica del red herring, de la pista falsa, del falso señuelo, para que los trileros mentales, estos prestidigitadores de nuestra percepción, pongan nuestra atención en una cosa, cuando sin embargo el delito podría estar en otro lugar, en otra cosa? ¿A qué me refiero? Me refiero a que tal vez todo esto puede representar una maniobra para encubrir el verdadero problema de esas joyas, es que no tienen huella y su origen es ilícito. Pueden ser piedras de sangre. ¿Qué significa esto de las huellas? Sí, porque ¿sabías tú que las joyas tienen huella? Sí, como un Picasso, como un Monet, como un Dalí. Todos los artistas, todos los joyeros, todas las grandes casas de joyas ponen su firma en sus producciones, menos aquellas que no pueden garantizar el origen de las piedras porque no provienen de minas reconocidas, de minas certificadas, porque su origen es ilícito, su minería es clandestina. Te lo voy a contar todo en este vídeo. Venga. Así es, esta es la noticia. La Audiencia Nacional ofrece a Hacienda personarse como afectada por las joyas de Zapatero. Que la agencia tributaria todavía no ha dicho nada de esto. Es decir, que es el juez que le está prácticamente tirando de la mano a la agencia tributaria, lo cual muestra que tal vez la agencia tributaria sigue funcionando bajo las directrices del sanchismo, bajo la influencia del sanchismo, una organización más, tal vez, al servicio de las cloacas de Moncloa. Y de hecho, fíjate lo que dice la noticia aquí. La audiencia explicó que esta tasación inicial, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante. Y es que, según recuerda, la adquisición de las joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, impuestos sobre sucesiones y donaciones e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico. Para el magistrado, la posible falta de acreditación del origen y adquisición de las joyas podría habilitar a la agencia tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF del expresidente del gobierno, sujeta a un tipo marginal cercano al 46%. Es decir, que si las joyas valen 1.300.000 euros, casi la mitad debería pagar Zapatero por poseer esas joyas. Así es como amaneció la placa de la empresa de las hijas de Zapatero el día después de la declaración de Zapatero y el día en que el juez, además, decidió imputarlas, precisamente porque la manera que tuvo Zapatero, su padre, de
argumentar la relación de la empresa de las hijas con sus negocios no resolvió los problemas del juez y al final el juez no tuvo otra opción que encausarlas, que precisamente investigarlas, ¿no? Bueno, pero tal vez esto de joyería podría ser un apodo bastante acertado en la eventualidad de que se descubriese el origen ilícito de las joyas de la familia Zapatero, si es que son de la familia, porque se encontraron en una caja fuerte en el despacho de Ferraz. Voy a ponerte los tramos de Pedro Sánchez. En 2 ocasiones esta semana a Pedro Sánchez le han preguntado al respecto y su respuesta ha dado mucho que hablar porque hay 2 cuestiones importantes detrás de la argumentación que quiere dar Pedro Sánchez. Que, a ver, hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos. Algunos, créame, Raúl, que es que ni sé cuáles son, porque evidentemente son cosas que no se dan cuando uno está bilateralmente con el líder de ese país. Son regalos que evidentemente se hacen por esa representación institucional y por el reconocimiento a la amistad que en este caso tiene ese país con España. Pero bueno, son regalos, a ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007. Por tanto, bueno, yo creo que afortunadamente en esto también pues, se ha legislado, se ha regulado. Y bueno, vamos a esperar a ver las aclaraciones que haga el presidente. Aquí hay muchas cosas de Pedro Sánchez y la tenemos que considerar. Pedro Sánchez está haciendo alusión a la posibilidad de que los regalos son regalos personales, cuando esos regalos no se le hacen a la persona, sino se lo hacen al cargo que ostenta la persona. Los regalos que le hacen en cumbres bilaterales a Pedro Sánchez no se lo hacen a Pedro Sánchez Pérez Castejón, persona física, sino que se lo hacen al presidente del gobierno en cuanto está ostentando el cargo de representar un país, porque si no fuera por representar un país, ese regalo no se lo harían. Por tanto, no puede uno apropiarse de esas joyas. En eso estamos todos de acuerdo, pero Pedro Sánchez aquí parece hacer alusión como a que, bueno, son regalos de cortesía, se basan en la simpatía. Si no fuera por la simpatía que tuviera un mandatario respecto a otro, entonces no le regalarían unas joyas, le regalarían un ladrillo, ¿verdad? Pues claro. Y luego, fíjate cómo aquí en este tramo, Pedro Sánchez cambia radicalmente el discurso porque está viendo que lo van a pillar. ¿Y por qué lo van a pillar? Porque él es el primero en que muy probablemente se esté apropiando de todos los regalos que son propiedad del Estado, porque no ha declarado todos los regalos que le han hecho en las cumbres bilaterales. Si hay alguien que no está cumpliendo con la normativa, es él. Y manda huevos que después dice que afortunadamente o no, pero que la legislación de entonces no es la de hoy. ¿Y qué significa? Que entonces imagínate los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Como no hay una legislación de entonces, esos crímenes no valen. Cuando, sin embargo, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¿no? Es decir, el hecho de que no exista un marco legal no tiene por qué eximir a una persona de la responsabilidad de tener que declarar esos regalos. Y además, manda huevos doblemente que Pedro Sánchez diga esto, hablando de que las leyes de entonces no son las leyes de ahora, porque, a ver, pensémoslo. Estamos hablando del tipo que habla de la memoria democrática, que constantemente dice que nos invita a revisar el pasado, el franquismo, por ejemplo, en base a los valores y la legislación de hoy, para que los crímenes franquistas sean juzgados en base a nuestro código penal de ahora. Razón por la cual ahora quiere quitar calles, ¿no? A nombres célebres porque pertenecieron al franquismo. No se ha querido atribuir, por ejemplo, a la región de Murcia el nombre del aeropuerto a Juan de la Cierva por todos los inventos, el autogiro, en fin, tuvo toda una serie de inventos, simplemente porque lo vinculan al franquismo, ¿no? Pues fíjate cómo el tipo que quiere revisar el pasado, incluso diciendo que España tiene que pedir perdón por los crímenes que se perpetraron hace 500 años en la conquista de las Indias, ¿no? De las Américas, ahora dice que, claro, no podemos juzgar los comportamientos de hace 15 años con el código actual, ¿no? Es decir, sí que podemos juzgar lo que hicieron nuestro antepasado hace 500 años en América, pero lo que hizo Zapatero hace 15 años no, porque no es el mismo sistema legislativo. Y además, en eso, Pedro Sánchez se equivoca bastante, porque fíjate esto que decían en la COPE. La COPE ha estado muy encima de este tema y la verdad que los análisis que han hecho han sido bastante acertados. Fíjate lo que decían. ¿Usted veía ese tipo de regalos cuando trabajaba en Moncloa? ¿Había cierto trasiego de, pues no sé si de joyas, pero bueno, de regalos que llegaban a presidencia del gobierno? Desde que existe la presidencia del gobierno, desde que España es un país democrático y nos visitaban otros mandatarios extranjeros y nosotros hacíamos
¿Y en España en qué estamos? Pues en el lío permanente. Hace 19 años, a ver, piensa, para un segundo. 19 años. Hace 19 años igual pediste la hipoteca de tu casa, o te ibas de vacaciones, o compraste el apartamento de la playa que aún estás pagando. Hace 19 años tú pagabas Hacienda, tú cotizabas el IRPF, declarabas tus ingresos, liquidabas el IVA, porque claro, parece que hace 19 años estábamos en Atapuerca, ¿verdad? A juicio de lo que dijo ayer el presidente Sánchez. Suponiendo que las joyas sean un regalo, que es mucho suponer, ¿verdad? En el año 2007 en este país, España, ser presidente de gobierno y recibir un regalo de 1,3 millones de euros era objeto de declaración. Y si no lo declaraste, pues eres un presunto delincuente fiscal. En el año 2007 en España se empezaron a perseguir la operación Malaya al Marbella, el caso Palmarena, la trama del caso Gürtel. Fíjate tú si se sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Es que pretenden que comulguemos con Carlos de Molino, de verdad. Y francamente, si tú no sabes quién te regala 1,3 millones de euros, tienes un problema. Si no lo declaraste, tienes dos problemas, de memoria y con el fisco. Y en La verdad que Pilar García de la Granja ha sido sublime, soberbia en este análisis. Y en efecto, en la COPE decían, en el caso de las joyas de Zapatero, el caso de la joya de Zapatero pone el foco en Hacienda. Cuando no se conoce el valor inicial de las joyas, se aplica una ganancia patrimonial no justificada. Comprar, heredar o recibir una joya como regalo implica obligaciones con el fisco, que es fundamental conocer para evitar sanciones y problemas inesperados. La cuestión es que Zapatero sabía que tenía que declararla, que declarar esa joya si se la regalaron. De hecho, existen los papeles de las declaraciones de los regalos que recibió Zapatero durante su mandato y referidos a Su Majestad el Rey de Arabia Saudí, la tenemos aquí, el 19 del 6 de 2007, hace exactamente 19 años, se declaró un reloj de sobremesa dorado con esmeralda y 2 caballos. Fíjate, se declaró. ¿Y por qué se declaró esto y no se declararon las joyas? Ah, qué curioso, ¿no? El regalo más valioso pasó desapercibido. No, es que no sabíamos el valor, no, que en aquel entonces no valía tanto como ahora. Mira, que no te la vendan con queso. De haberse declarado, estaría aquí. Y el hecho de que no esté en estos papeles significa que no se declaró. Y oh, qué casualidad que no se declarara aquello. Mira, aquí tenemos los regalos institucionales del presidente Aznar. Tenemos varios, pero ninguno suele tener un valor tan grande. Ninguno de los regalos que han recibido los presidentes y que se haya declarado tiene un valor tan grande. A lo mejor los regalos de mayor valor ningún presidente los había declarado. Puede ser también eso, pero bueno, a los demás no los han pillado. Resulta que a Zapatero sí que lo han pillado, ¿no? Y claro, esto es lo que decían también en la COPE respecto de cómo se gestiona el tema de los regalos desde que estamos en democracia. Y oh, qué casualidad que ningún presidente ha recibido regalos tan valiosos. ¿Usted veía ese tipo de regalos cuando trabajaba en Moncloa? Había cierto trasiego de, pues no sé si de joyas, pero bueno, de regalos que llegaban a presidencia del gobierno. Desde que existe la presidencia del gobierno, desde que España es un país democrático y nos visitaban otros mandatarios extranjeros y nosotros hacíamos viajes oficiales, hay un protocolo diplomático internacional de intercambio de regalos. Eso ha existido y existe. Lógicamente hay regalos menos aparatosos, son mucho más discretos y otros menos. Estos países del Golfo Pérsico y demás son muy dados a los regalos de Estado de tipo de joyería y cosas de esas. Eso no es la primera vez que lo hemos visto, ni muchísimo menos. De hecho, hubo un tiempo en el que en el edificio que corresponde dentro del complejo de la Moncloa al Consejo de Ministros había unas vitrinas donde se exponían ciertos regalos de Estado como más, pues muy vistosos y sorprendentes, ¿no? Y había joyas de ese tipo. Un presidente que recibe un regalo de ese tipo se cataloga y se entrega al patrimonio nacional. Un regalo de Estado no se le regala a José Luis Rodríguez Zapatero, se le regala al presidente del gobierno de España en ese momento. Es este señor como podía ser otro. Es decir, esos regalos de Estado son de todos los españoles y así deben figurar en todas partes. Siempre y cuando se considere que esos regalos fuesen regalos dados a Zapatero como presidente, pero qué curioso que no se declaró como tal. Y tampoco se cedió. Digo, hombre, es que aquí podría haber un error. El hecho de no haberlo puesto en el listado que te he mostrado antes. Vale, bueno, ese podría ser un error, pero si se hubiese obrado en buena fe, tendríamos el error de no ver el regalo reflejado en este papel, pero a cambio tendríamos las joyas entregadas a patrimonio del Estado en una vitrina. Pero es que no tenemos ni una cosa ni otra. Señal de que el hecho de que no esté en este papel ese regalo es que el objetivo era apropiarse de él. Pero es que se quería apropiar de él, pero es que pensaba que era algo poco valioso. Ah, qué curioso, que decide apropiarse de algo que pensaba que no era tan valioso. No sé, no se sujeta la argumentación, tan es así que
Pedro Sánchez tuvo que recurrir ayer a un nuevo intento, que es una técnica psicológica de manipulación. Se llama el red herring. Ahora te diré en qué consiste. Fíjate. Presidente Zapatero, no yo. Pero en todo caso, la pregunta quien tiene que responderla es el presidente Zapatero, no yo. Pero en todo caso, hay que reconocer a José Luis Rodríguez Zapatero que quien aprobó esa ley con una mayoría parlamentaria progresista, liderada por el Partido Socialista, fue precisamente el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Yo le puedo contar mi experiencia, para lo que valga. Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia, hasta que regresa a Madrid. Por tanto, no se crea que esto es llegar a la capital X o la capital Y y que te den un regalo y que tú pues, sepas exactamente qué es lo que te están regalando. Eso no funciona así. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación que enmarca este tipo de regalos, que son símbolo de respeto hacia las instituciones que visitan ese país y símbolo de hermandad entre esos países. Y eso es lo que, afortunadamente, el presidente Zapatero impulsó a partir del año 2008, precisamente con la Ley de Buen Gobierno. Y, efectivamente, hay registros sobre esos regalos oficiales. Y, qué curioso que además se lo regalaron justo antes de que se aplicara la ley de buen gobierno, según Pedro Sánchez, ¿no? Fíjate cómo están creando una justificación que eximiría a Zapatero de todos los delitos. Delito fiscal porque ha prescrito, el contrabando porque ha sido un regalo de un rey y, por supuesto, pues otra apropiación indebida porque no existía todavía la ley que impulsó después Zapatero. Qué curioso que Zapatero decidió impulsar la ley justo inmediatamente después de recibir unas joyas y apropiarse de ella y no declararla, ¿no? Qué curioso, ¿no te parece que a lo mejor una persona que tiene esos intereses de apropiarse de lo ajeno, de los regalos que no le corresponde, a lo mejor no se le daría como para impulsar una ley justamente al año después? ¿O es que tal vez lo hace para enmascarar lo que hizo antes y al fin de, digamos, dar a entender que, bueno, que él es una buena persona como pantalla para enmascarar su actividad ilícita anterior? Pero yo creo que si alguien ha tenido una actividad ilícita anterior, no legisla para parar precisamente esa actividad ilícita que está desempeñando y que le permite un enriquecimiento ilícito, ¿no? Así que no se sujeta a todo esto, pero sobre todo Pedro Sánchez debe seguir en esta pista, dándonos esta pista falsa, porque también Pedro Sánchez está en el ajo. Pedro Sánchez no tiene todavía declarados los regalos que está recibiendo. Esta es portal de transparencia, una resolución a la solicitud presentada para que Pedro Sánchez declare los regalos que está recibiendo. Y dice, todo ello se realiza, por tanto, de acuerdo con el marco normativo vigente, no existiendo contenido o documento en poder de este órgano relacionado con la información precisa objeto de la reclamación. Es decir, cuando la persona que ostenta la presidencia del gobierno cesa, si termina la presidencia del gobierno, se realiza una clasificación, revisión y valoración de los objetos para la tramitación administrativa. Es decir, que Pedro Sánchez todavía no lo ha declarado porque sigue siendo presidente del gobierno, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos. De hecho, el Confidencial decía, el gobierno excluyó de su plan de transparencia de octubre los regalos que recibe el presidente. El presidente del gobierno nunca ha hecho pública la relación de regalos recibidos durante sus 8 años en el cargo y ha esquivado todas las solicitudes del portal de transparencia. Qué curioso, señor Pedro Sánchez, ¿no? Pero ¿en qué consiste esta técnica del cebo, de la falsa pista, ¿no? Del falso señuelo? Red herring, el herring es un arenque, es un pescado, ¿vale? El pescado rojo. El pescado rojo tiene mucho olor, un olor muy fuerte. El red herring, de hecho, el pescado, el arenque rojo se utilizaba en la caza al zorro en el Reino Unido para poniéndolo en los cotos de caza para despistar a los perros. El olor tan fuerte del arenque hacía que los perros siguiesen ese rastro de olor en lugar de seguir el rastro de la presa, del zorro, ¿no? Entonces, esta es la explicación de en qué consiste el red herring. Es una técnica a través de la cual el trilero mental, el que te quiere engañar, te pone la atención en una pista que es una pista falsa para que tú no pongas atención en aquello que quiere ocultar. En ese sentido, Pedro Sánchez lo que está haciendo y el PSOE lo que están haciendo, hablando una y otra vez del hecho de que las joyas de Zapatero fueron regalos de un rey, o en todo caso, independientemente de quién se lo regalara, que fuesen regalos de diplomáticos, de encuentros bilaterales, sirve precisamente para que pongamos atención en ese marco. Nos diseña un marco referencial en el que poner nuestra atención. Ah, vale, como si la única manera de obtener esas joyas por parte de Zapatero fuese a través de regalos diplomáticos. Cuando, sin embargo, hay otra posibilidad, otra pista,
a la que no prestamos atención porque seguimos el falso señuelo, y es la pista del origen ilícito. Sí, porque el problema que tienen esas joyas, al parecer, y que todavía no ha sido, no se ha hecho público, es que no presentan una huella que deben tener todas las joyas que garantice que las piedras y el material se obtuvo de una mina lícita, de una mina certificada. Se rige en base a todas unas normas internacionales según las cuales cada mina tiene su propio origen, tiene su propia huella, tiene su propia trazabilidad, la piedra que sale de una huella. Cuando no se tiene la trazabilidad o cuando el joyero que prepara la joya no pone una firma propia como artista que ha creado esa obra de arte, como si fuera un Picasso, un Manet o un Dalí, esto significa que el origen de las piedras y del material es ilícito, es clandestino. ¿Por qué? Porque el joyero solo pone su firma cuando puede garantizar el origen de la piedra, porque de ser de otra manera estaría formando parte de una red de blanqueo por el que él sería perseguido legalmente. Estaría trabajando con material ilícito. Por tanto, los joyeros, siempre que trabajan con material que esté certificado, que tenga un origen lícito, dejan la huella. Y cuando no la dejan, cuando la joya no tiene esa firma, es porque el joyero no quiere comprometerse en decir que trabajó con material de origen ilícito. Y esto lo explicaba muy bien Javier María Pérez Roldán en Antena 3. Un elemento clave. Si fuera un regalo de un rey, de un emir, de alguien poderoso, las joyas siempre llevan la marca de un elemento clave. Si fuera un regalo de un rey, de un emir, de alguien poderoso, las joyas siempre llevan la marca del artista, del joyero. Entonces no haría falta más prueba que buscar la marca del joyero, porque la gente con ese tipo de poder, todos estos príncipes tienen sus joyeros de confianza. No haría falta documental, sería investigar la propia marca. Cuando no aparecen marcas en las joyas, es dentro de determinado tráfico irregular de materiales preciosos, donde, bueno, pues se le da una forma para que sea más fácil pasarlo por aduanas, pero no lleva la marca del joyero. Ya. Entonces ese es un elemento que hasta ahora no se está hablando de él, pero para mí es un elemento clave. Pero lo tenemos sobre la mesa. Fíjate qué interesante. Y fíjate qué interesante la técnica, la maniobra de manipulación. Nos ponen la pista falsa, el falso señuelo, en el hecho de que fue un regalo que por alguna razón no se certificó, para evitar que pongamos la atención en el hecho de que el origen de esas joyas es ilícito, porque de ser lícito, esas joyas tendrían una huella. ¿Y tú has escuchado hablar de huella? No, ¿verdad? Que no te la vendan con queso. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender qué es lo que está pasando con el tema de las joyas. Si te ha gustado, dale al me gusta. Te invito a hacerte miembro del canal. Con una cuota mínima nos ayudas a poder estabilizar los ingresos, porque YouTube últimamente nos tiene acribillados. Un día nos promociona, luego una semana no. Los ingresos caen de golpe. Sobre todo, suscribirte, activar la campanita para recibir el aviso, porque así en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos.